¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amada iglesia, qué lindo estar hoy con cada uno de ustedes. Y yo estaba pensando que en la víspera de esta semana de la celebración del Día del Amor y la Amistad, se pone muy de moda un poema que seguramente tú aprendiste cuando estabas en la escuela primaria. Y es aquel poema de José Batres Montúfar que dice: yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora. Seguramente lo estás repitiendo en tu mente porque lo aprendimos de chiquitos. Y es interesante porque algunos estudiosos de José Batres Montúfar dicen que él escribió este poema en honor a su amada Luisa. Otros dicen que lo escribió en honor a su hermano que falleció. Otros dicen que lo escribió en honor a la muerte. Independientemente de quién o en quién se haya inspirado el escritor, es interesante porque este poema nos trae una emoción grande cuando nos ponemos a pensar que alguien piensa en nosotros, que alguien que nosotros amamos está en este mismo momento pensando en nosotros. Pero por mucho que esa persona pueda pensar en nosotros, siempre como ser humano en algún momento nos vamos a escapar de sus pensamientos y de su mente. Esta semana, estando en la sala de un intensivo en el hospital, yo estaba con mi Biblia y encontré una verdad tan preciosa de la palabra del Señor. Encontré en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 17. Yo quiero compartirlo con ustedes porque a mí me ministró, me llenó, me satisfizo, me alimentó en un momento de necesidad. Dice el Salmo 40, 17: aunque afligido yo y necesitado, oye, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. He titulado este sermón: Él piensa en ti, tú vives en su mente. ¿No te parece fantástico pensar que un Dios tan grande, tan soberano, tan maravilloso pueda pensar en una persona tan insignificante como tú o como yo? De hecho, el Salmo 144:3 dice: Dios mío, ¿quién es el hombre para que tú pienses en él? O el ser humano para que lo tengas en alta estima. Si nosotros nos ponemos a pensar en la frecuencia de los pensamientos de Dios hacia nosotros, nos sorprendemos, porque un Dios tan grande, todopoderoso, que está ocupado, porque la Biblia dice, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo, yo también trabajo. Un Dios tan ocupado, un Dios soberano, tan maravilloso, tiene tiempo y hace el espacio para poder pensar en ti. Es una verdad bíblica que Dios siempre piensa en ti. Dios siempre piensa en ti y nunca deja de pensar en ti. Estás constantemente en sus pensamientos. Incluso yo, que amo mucho a mi esposo, amo mucho a mis hijos, los amo a ustedes, en algún momento por andar en mis carreras, pues dejo de pensar en ustedes. Pero Dios nunca se cansa de pensar en ti. Es maravilloso cuando nosotros entendemos que nuestro Dios soberano nos tiene en su mente y en su corazón y en sus pensamientos, y que nunca se va a cansar de nosotros. Y a mí me gusta pensar que cuando Dios piensa en mí, Él sonríe. De hecho, la Biblia lo dice en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, en el versículo 17. La Reina Valera dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Pero me gusta mucho esta versión también que dice: pues Dios está contigo y con su poder te salvará. Oye esta parte: aunque no necesita de palabras para demostrarte que Él te ama, con cánticos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir. Le hace sentir felicidad a tu Dios. Dios piensa en ti, tú estás en la mente del Señor, y cuando Él piensa en ti, le haces sonreír de alegría. Qué lindo, porque cuando yo pienso en mis hijos me hacen sonreír, me hacen feliz. Imagínate a Dios cuando piensa en ti, que eres su creación preciosa. Él piensa en ti.
Y yo quiero darte para esta semana 2 consejos para que tú recuerdes. El primer consejo que te quiero dar está ahí siempre en el Salmo que acabamos de leer, y también en el libro de Sofonías. Lo uní para que tú te recuerdes que aunque estés afligido y aunque estés necesitado, Dios con su poder te ayudará. Aunque estés afligido y aunque estés necesitado, Dios con su poder te ayudará. Muchos de ustedes se enteraron que la semana pasada mi mamá estaba cocinando con mi esposo, riéndose, y de pronto ella dice, se quejó de un dolor de cabeza, y mi esposo la sentó. Justo en ese momento yo llegué a la cocina. Cuando yo llegué, mi mamá estaba con un dolor terrible, insoportable, mareada, y me dijo, dame agua, y yo le di agua. Cuando yo le di agua, ella se agarró la cabeza y gritó, literalmente gritó, Dios mío, no permitas que me quede en coma. Cuando ella gritó eso, mi esposo le pasó una toalla para ponerle una toalla en la cabeza. Yo le digo, llevémosla a la emergencia. Inmediatamente mi esposo fue a traer el carro, y mientras él iba a traer el vehículo y ponerlo frente a la casa, yo la empecé a llevar hacia el carro. Pero cuando yo la levanté del sillón donde ella estaba, ella empezó a descompensarse y a desfallecer, y sus piernas se le aguadaron y ya no podía ella hablar. Y yo no sé cómo, porque pues mi mamá es más grande que yo, y cuando yo la agarré, mi mamá empezó a caerse. No sé cómo, yo tuve las fuerzas para sacarla desde la cocina de mi casa hasta el garage. Cuando yo iba ahí, y mi mamá empezó a irse. Ella empezó, ya no estaba ella coherente en lo que decía y en cómo ella caminaba. La pusimos en el carro, y mientras mi esposo la metía al carro, mi mamá empezó a vomitar. Y cuando empezó a vomitar, yo le dije a mi esposo, llevémosla así, aunque esté vomitando, porque yo me di cuenta que mi mamá se estaba muriendo. Y la llevamos en el carro, y mi mamá en el carro iba vomitando, iba muy mal, y se desmayó. No habíamos salido de la colonia y mi mamá perdió el conocimiento. Y yo le hablaba y mi mamá no me respondía. Yo, mamá, quédate conmigo. Pero en el camino, antes de llegar al carro, yo le había llamado a mi hermana y le dije, Mimi, mi mamá está grave, mi mamá está muy mal. No sabía yo qué tenía. Yo la llevo a la emergencia, le dije. Salí y ella inmediatamente salió y me dijo, llévala a tal hospital y yo me voy ahorita para allá. Y mi hermana dice que ella en el camino, en esa angustia que llevaba, ella empezó a decir, Dios, dale vida a mi mamá, dale vida a mi mamá. Y cuando íbamos en el carro con mi esposo y mi mamá, que ya iba muy mal de salud, ella iba desmayada, ella ahí cuando se despertaba, ella vomitaba del dolor que tenía. Yo iba en shock. El tránsito del sábado, imagínense, el tránsito de un sábado por la mañana en la ciudad capital es terrible. Y no sé cómo le hizo mi esposo para llegar desde nuestra casa hasta el hospital en 17 minutos. Si usted mira algunos rótulos ahí que dice se busca a pastor que iba en contra de la vía en una calle o que iba muy rápido, por favor no lo culpe. Era un momento de angustia y de mucha necesidad. Y mientras íbamos en el carro con mi esposo, yo sentía que mi mamá se estaba muriendo y que se iba a quedar ahí. De hecho, hubo un momentito en el que yo ya no le sentía su respiración, ya no le sentía pulso. Y ahí yo llamé a mi hijo y le dije, Caleb, tu abuelita va muy enferma, ponete a orar. Pero no le dije la gravedad, solo le dije así. Y como a los 3 minutos no le quería llamar a mi hija porque pues ustedes saben, ella está en Estados Unidos y no quería preocuparla. Pero cuando yo vi que mi mamá estaba muy mal, yo le dije a mi esposo, yo le voy a llamar a Sara para que también ore. Y le llamé a Sara y le dije, Sara, Samuelito, pónganse a orar, mi mamá está muy mal. Cuando llegamos al hospital, mi mamá iba desmayada, sin conciencia, iba muy mal. Sin embargo, antes de que ella desfalleciera, ella le gritó al Señor, Señor, Dios mío, no permitas que me quede en coma.
Cuando mi hermana iba en su angustia hacia el hospital, mi hermana le clamó al Señor: Dios mío, dale vida a mi mamá. Cuando yo iba en el camino con mi esposo en el carro, los dos oramos: Señor, ayuda a mi mamá. Mi hijo empezó a orar por mi mamá. Mi hija y su esposo empezaron a orar por mi mamá inmediatamente. En nuestra angustia clamamos al Señor. En nuestra necesidad más grande clamamos al Señor. Recuérdate que aunque estés afligido, aunque estés necesitado, Dios con su poder siempre te ayudará. Es que Dios no es un Dios inerte. Dios no es un Dios que no se complace de nuestros éxitos y que no se entristece cuando nosotros estamos mal. Él es un Dios que nos ama. Siempre está pensando en nosotros. Dios siempre te va a escuchar y siempre te va a responder. Tienes que esta mañana, en este momento, tienes que salir de este lugar convencido que las oraciones que tú haces, por muy pequeñas o muy grandes que sean, Dios siempre las va a escuchar. Y en tu angustia, lo primero que tienes que hacer es correr a la roca firme, a la roca fuerte, al Dios todopoderoso. Correr y asirte de Él, porque Él no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Su voluntad para nosotros es la mejor. Siempre es buena, agradable y perfecta. Recuerda que aún en tu momento más difícil, aunque estés angustiado y necesitado, Dios con su poder siempre te ayudará. Otro consejo que te quiero dar esta mañana, en esta hora, es que tú recuerdes que su amor no necesita palabras. Sofonías acabamos de leer ahí que dice: pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. A veces nosotros estamos esperando que Dios nos haga oír su voz, una voz audible. A veces estamos esperando que haya una gran señal en el cielo y estruendos en el cielo para entender que Dios nos ama. Pero la Biblia dice que Él no necesita decirnos palabras para demostrarnos su amor. Recuérdalo siempre. Cuando estés en momentos de aflicción, recuerda que Dios siempre está contigo y que Él te ama y que piensa en ti. Cuando nosotros llegamos al hospital, siguiendo con la historia, cuando llegamos al hospital, mi mamá iba muy mal. La llevamos a la emergencia, la acostaron en una camilla y le empezaron a hacer los exámenes. Mi mamá estaba muy mal, demasiado mal. Cuando los resultados de los exámenes llegaron, los médicos se acercan a nosotros y nos llaman a mi hermana que estaba ahí, a mi esposo, me llaman a mí y nos dicen: pues no es nada alentador lo que les tenemos que decir. Su mamá sufrió una hemorragia subaracnoidea y nosotros no sabíamos qué era eso. Y nos explican: es una hemorragia cerebral causada por un aneurisma, y tampoco sabíamos qué era eso. Nos dicen: es un vaso que se le reventó en el cerebro. Su mamá tiene sangre en el cerebro. Y aparte de eso, la hemorragia está ahí, que sigue saliendo la sangre para su cerebro. Los riesgos son altísimos. Los riesgos son muy altos. Su mamá puede quedar en coma en cualquier momento. Su mamá puede convulsionar. A su mamá le puede dar una parálisis. A su mamá le puede dar un paro cerebral y puede tener daño cerebral de por vida. Puede quedar en estado vegetal. Puede tener hidrocefalia. Puede tener un paro respiratorio. Puede descompensarse. Y nos empezaron a decir todos los riesgos que mi mamá tenía. Y yo sentí que el mundo se me vino abajo, porque nuestra madre es invaluable para cada uno de nosotros. Yo no sé si en algún momento alguno de ustedes ha pasado por una situación similar, pero cuando uno está en ese momento, uno piensa en la cabeza, a uno no le da para procesar todo lo que está sucediendo. Luego nos dicen: a su mamá se le tiene que hacer un procedimiento, ya sea que se le tiene que abrir el cráneo para poder ponerle un clip, o se le tiene que meter un catéter por su pierna para llegarle al cerebro, y cuando se le llegue al cerebro, cerrarle la hemorragia para que ya no siga. O la tercera opción, que ustedes la dejen así y en 24 horas su mamá se muere. La cirugía, cualquiera de las dos cirugías, cuesta miles y miles y miles de quetzales.
En ese momento yo me sentía muy angustiada. Les aseguro, hermanos, y no les voy a mentir, me presento tal cual soy ante ustedes. Yo en ese momento no tenía ni fe, ni sí ni no, porque no sabía cómo orar, no sabía qué decirle al Señor. Tenía tantos pensamientos en mi cabeza, estaba tan angustiada que estaba como en shock, en un estado de shock. No les voy a mentir diciéndoles, me puse a reclamar y a decirle al diablo que no tenía arte ni parte. No, yo estaba en shock, yo no sabía qué hacer en todo este proceso, siempre buscando a Dios. Recuerdo que había una capilla ahí en ese hospital. Y en uno de esos momentos que tuve sola, me fui a tirar a la capilla del hospital y le clamé al Señor y le dije, Dios mío, no sé cómo orar. Pero yo he aprendido que cuando no sé cómo orar, yo siempre le digo que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que la mía. Y llorando le dije, Dios, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Tu voluntad es mejor que la mía. Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos, pero tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En ese lugar yo no escuché la voz de Dios. En ese lugar nadie llegó a darme una palabra profética, a decirme, dice el Señor que su mamá no va a morir, o dice el Señor que su mamá va a morir. Yo no escuché nada de eso, no escuché la voz audible del Señor. Pero como dice aquí, tú estás conmigo, Señor. Y aunque no necesitas de palabras para demostrarme, tú me amas. No escuché al Señor hablarme, pero pude sentir su abrazo y su consuelo, como un padre consuela y abraza a sus hijos. Me levanté de ese lugar todavía sin saber qué iba a pasar. Al día siguiente iban a hacer la operación a mi mamá. Y quiero agradecerles porque muchos de ustedes oraron. Muchos de ustedes oraron. Y antes de entrar al procedimiento, el médico, que por cierto solo hay 2 cirujanos de ese tipo en Guatemala, él se acerca a nosotros y nos vuelve a explicar otra vez todos los riesgos que teníamos. Y él dice, ahora que entre a la sala, a ella le puede dar un paro, y nos volvió a explicar, puede tener hidrocefalia, puede convulsionar, puede morir. Y luego de explicarnos la lista de todos los riesgos, nos dice, incluso si todo sale bien, si logramos cerrar la hemorragia, la vena, ella todavía tiene sangre en el cerebro y eso tiene riesgo que en 24 horas se le pueda volver a abrir otra vena. Y otra vez, si todo sale bien en 24 horas, todavía tiene riesgo de que vuelva a aparecer en 6 días. Y empieza a darnos otra vez el listado de las posibles situaciones que se podían dar con mi mamá. Nosotros no habíamos visto todavía a mi mamá porque ella estaba en el intensivo, muy mal. Y le dijimos, doctor, proceda, haga lo que tenga que hacer, pero nos permitiría entrar a verla. Y él dijo, sí, entren y la miran. Cuando entré yo a esa sala, pues hermanos, tenemos que ser realistas. Nosotros no vamos a vivir para siempre. Yo no sabía si Dios le iba a permitir la vida a mi mamá o no. Y yo cuando iba caminando hacia la sala, iba pensando, Señor, ¿qué hago? Me despido de mi mamá, le doy ánimo, le doy fuerzas, le pido perdón por las cosas que como hijos a veces fallamos. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a entrar a ese lugar? Me lavaron las manos porque es un área muy, muy restringida. Me lavaron las manos. Tuve que entrar con todo el protocolo de seguridad y cuando entré al lugar, mi mamá estaba en una cama con muchos aparatos y me partió el corazón ver a mi mamá así. Y cuando una mujer tan alegre, los que la conocen saben, ella es el alma de la fiesta, una mujer de paz, ella no anda en conflictos. Mi corazón me dolió mucho y yo todavía no sabía qué iba a pasar. Y en ese momento cuando llegué, yo le sobé su mano. Honestamente, hermanos, no sabía si ella había perdido la conciencia, no sabía si ella se recordaba, si ella tenía amnesia, no sabía nada. Cuando yo le sobé sus manos, ella abrió sus ojos, tenía sus pupilas dilatadas porque tenía mucho medicamento. Pero cuando abrió sus ojos, ella me reconoció y me dijo, hija. Y cuando ella me dijo, hija, y me reconoció, yo pude sentir nuevamente el toque del Señor. No me dio ninguna palabra, no oí la voz de Dios, pero pude sentir el toque de Dios
en mí, diciéndome, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo salí de ese lugar. Antes de salir de ese lugar, cuando yo hablé con mi mamá, yo le dije, mamá, vamos a repetir un versículo de la Biblia. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Mi mamá, ella es la que nos enseñó a memorizar la Biblia. ¿Y sabe qué? Ella repitió el versículo porque ella se lo sabía. Repetimos el Salmo 20 ahí. Estuvimos hablando un poquito. Ella casi no podía hablar, pero en sus pocas palabras estuvimos hablando. Y le dije, esto no es para muerte. Dios te va a levantar. Y yo salí de ese lugar con una convicción tan fuerte y tan firme de que Dios iba a levantar a mi mamá. Las circunstancias no parecían. Los médicos decían que no, pero yo tenía una fe firme, porque aquel que piensa en mí, aquel que cuando estoy afligida me abraza, aquel que siempre tiene su oído para escucharme, él no me había hablado con palabras audibles, pero me había hecho sentir su gran amor y que todo iba a estar bien. Mi mamá fue operada, mi mamá estuvo en el intensivo durante toda la semana. Y el día de ayer ella fue dada de alta. Y en todo este proceso, amados hermanos, yo no escuché la voz del Señor. Pero dice la Biblia, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, Él te ama. Muchas veces no vas a escuchar las palabras del Señor. Muchas veces no vas a oír audiblemente a Dios, pero Él te ama. Él te ama y te lo demuestra de muchas otras formas. Te lo demuestra, a mí en mi caso, me lo demostró en esa capilla, dándome esa paz que nadie más me puede dar. Me lo demostró en esa cama del hospital, cuando yo entré y yo sentí que en mi corazón que todo iba a estar bien. Me lo demostró cuando yo leí mi Biblia y encontré ese salmo tan lindo que dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Me lo demostró con muchos de ustedes que nos mandaban mensajes, gracias, que nos mandaban, que nos llamaban, que nos escribían, que nos llevaban almuerzo o desayuno al hospital con mi hermana. Eso para mí es una muestra del amor del Padre Celestial, porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él estará con nosotros. El Padre Celestial te ama. Y vas a verlo en muchas formas. En cada amanecer nosotros podemos ver el amor de nuestro Padre Celestial. Así que esta mañana yo te digo, no salgas de este lugar con pensamientos equívocos. Sal de este lugar con la firme convicción de que el Padre Celestial piensa en ti, de que el Padre Celestial te tiene en su mente, de que el Padre Celestial tiene una frecuencia de sus pensamientos tan grandes y tan claros, y Él te escucha. El primer consejo que yo les di fue que tú te recuerdes que aunque estés afligido y necesitado, Dios con su poder te ayudará. Aunque estés afligido y necesitado, Dios con su poder te ayudará. ¿Saben qué es lo más maravilloso de todo esto? Ese testimonio de mi mamá. Y ella, cuando estaba ahí todavía con un poco, pues que no podía hablar, que no podía conversar, ella nos decía, yo quiero testificar de lo que Dios va a hacer conmigo. Y lo más maravilloso de todo esto, que cuando mi mamá le clamó al Señor ahí en la silla, Dios mío, no permitas que me quede en coma, Dios la oyó. Y los médicos nos dijeron, la vieron muchos médicos, y los médicos que la vieron nos decían, qué suerte tuvo su mamá, qué suerte tuvo porque no se quedó en coma, qué suerte tuvo porque no quedó en estado vegetal, qué suerte tuvo su mamá porque nunca perdió el conocimiento. Ella recuerda, su mente está intacta, recuerda todo, sigue haciendo chistes. Qué suerte tuvo su mamá porque no perdió la capacidad de hablar, ni tampoco sus manos y sus piernas nunca desfallecieron, ella puede moverlas. Qué suerte tuvo su mamá, nos dicen los médicos. Pero nosotros hemos aprovechado para testificar y le hemos dicho, no es suerte, es un milagro de Dios. No es suerte. Para nosotros los cristianos nada es casualidad, es que Dios tiene su mano poderosa en nuestras vidas. No es suerte, hermanos, que ustedes tengan vida esta mañana. No es suerte que Dios les haya provisto un trabajo. No es suerte ni es casualidad que ustedes hayan hallado esposa. Es que es la pura misericordia del Señor. Es la gracia y la bondad de Dios.
Muchas veces en nuestra vida, Dios no nos va a responder como nosotros queremos. En nuestro caso, Él nos respondió dejándonos a nuestra mamá. Cuando mi hermana iba en el camino y ella le dijo, Dios, dale vida a mi mamá, Dios le respondió. Cuando nosotros íbamos con mi esposo y con mis hijos orando, Dios nos respondió. No siempre nos va a responder como queremos, pero Él siempre nos responderá de acuerdo a su bendita voluntad. Quiero terminar esta historia, o este sermón mejor dicho, contándoles una historia. Cuando yo estaba pequeña, mi papá nos enseñaba a manejar cuando estábamos chiquitos y siempre nos ponía en sus piernas y nosotros agarrábamos el timón y nos íbamos supuestamente manejando, muy pequeños. Y no piense mal porque yo crecí en un pueblo, entonces allá casi no pasan vehículos. Entonces no esté pensando que andábamos quebrando las leyes del tránsito. Ahí en el potrero nos ponía él a manejar, nos sentaba en sus piernas y nosotros con el carro pensábamos que íbamos manejando. Pero qué equivocados estábamos, porque el que llevaba los pedales, el que llevaba la palanca de velocidades, incluso el que llevaba el timón por acá abajo, no éramos nosotros, era nuestro papá. Qué lindo que si tú te dejas en tu vida, Dios siempre va a tener el control de tu vehículo. Quizás piensas que tú eres el que lo estás orquestando, pero no es así. Es Dios Todopoderoso que siempre piensa en ti. El pastor de campus va a pasar en este momento y va a orar por cada uno de ustedes, pero quiero recordarles esta gran verdad. Dios piensa en ti y tú vives en su mente. Dios les bendiga.